Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al curso de control de motores eléctricos. Hoy aprenderemos cosas interesantes sobre el contactor. Y empecemos por definir qué es un contactor. Bueno, un contactor es un dispositivo eléctrico que funciona básicamente como un interruptor, ya que deja pasar o no la corriente, pero con una peculiaridad muy importante, es la siguiente. Pues cuenta con la capacidad de ser activado a distancia mediante un mecanismo electromagnético. Pero ¿cómo funciona el contactor? Las partes principales del contactor son las siguientes. Cuenta con una parte fija llamada culata y una parte móvil también conocida como martillo, sus bobinas, sus muelles o resortes, los bornes de entrada y bornes de salida, también conocidos como contactos de fuerza, y en esta imagen no se aprecia, pero también cuenta con contactos auxiliares. Cuando energizamos el circuito, circula una corriente sobre las bobinas. Esta corriente a su vez se induce en toda la parte fija y crea un campo magnético por estar fabricadas de acero al silicio. Es como un electroimán que atrae a la parte móvil llamada martillo y cierra los contactos. Entonces ya la energía va a circular por este camino. Al desenergizar el circuito, los muelles o resortes regresan a su estado actual y así se abre de nuevo el circuito. ¿Y en dónde se puede utilizar el contactor? Básicamente en cualquier lugar donde se requiera controlar el encendido y apagado de equipos que consumen altas corrientes o estén a distancia, como por ejemplo luminarias. En este ejemplo vemos una gran cantidad de focos o luminarias. Es recomendable para este tipo de aplicaciones utilizar contactores y de esta forma poder controlar de forma general el encendido o apagado de todas al mismo tiempo. También lo podemos encontrar para arrancar bombas centrífugas. Estas están en nuestros hogares, en industrias y en el sector agrícola. Ventiladores industriales. Más adelante veremos el control secuencial de unos ventiladores. Y también en el área de maquinados, como son tornos, fresadoras, cizallas, prensas, en fin. El contactor tiene varias aplicaciones. Pero ¿cómo dimensionar el tamaño de un contactor? Existen tres aspectos fundamentales que son la corriente, el voltaje y número de accionamientos. Tenemos que medir la corriente que consume la carga de forma permanente, es decir, tenemos que registrar cuánta corriente consume nuestro equipo, anotarlo y en base a estos resultados seleccionar un contactor. Otro aspecto a tomar en cuenta es el voltaje de alimentación en la bobina. Es recomendable utilizar bobinas de 220 volts para sectores industriales y también es recomendable saber qué voltaje va a circular por los platinos de nuestro contactor. Asimismo, una recomendación es seleccionar nuestro contactor de acuerdo al número de veces que el circuito electromagnético va a abrir y cerrar. Podemos necesitar un contactor que cierre una o dos veces al día, o quizás otro que esté continuamente abriendo y cerrando sus contactos. Hay que tener en cuenta que el arco eléctrico que se produce cada vez que esto ocurre genera un deterioro en el contactor. Y por favor que no te engañen. En esta fotografía vemos a un contactor. Estos son sus bornes de entrada o
sus bornes de salida, mejor conocidos como contactos de fuerza. Aquí están sus contactos auxiliares, 13 y 14 normalmente abiertos, y su bobina A1 y A2. Esta bobina va a ser energizada a 220 volts y una frecuencia de 50 o 60 Hz. Al recibir o comprar un contactor, hay que leer esta parte muy importante. Pero, ¿qué es tan importante de esta placa del contactor o esta pequeña nota? Nos da la información necesaria acerca del voltaje que puede circular sobre los contactos de fuerza y también qué corriente puede soportar nuestros contactos de fuerza. Por ejemplo, este contactor tiene la capacidad de soportar 220 volts, pero si la carga consume 6 amperes, podemos alimentar cargas de 380 o inclusive 400 volts, pero que no consuman más de 3 amperes, o 440 volts y que no consuman más de 2.5 amperes. Veamos un ejemplo. Tenemos un motor utilizado como un molino. Este motor es de 2 HP trifásico a 220 volts. Para calcular la corriente nos ayudaremos de la siguiente ecuación. Número de caballos de fuerza por 745 entre el voltaje de alimentación por la raíz de 3 y el coseno de phi. Seguramente muchos tienen duda de dónde sale este 745, de dónde sale este raíz de 3 y qué es esto del coseno. Bueno, 745 watts equivalen a un HP y este raíz de 3 surge de la corriente eléctrica trifásica. El coseno de phi es el rendimiento de nuestro motor. Si nuestro motor no ha recibido mantenimiento, es probable que tenga un factor de potencia bajo, entonces le asignaremos 0.75. Al realizar este cálculo obtenemos que un resultado de 5.21 amperes. Esto quiere decir que este contactor sí es recomendable. Cumple con las características para el accionamiento de un motor de 2 HP. Eso sería todo y no se olviden de ver los demás videos, están muy interesantes. Nos vemos pronto.